Okay. Hello, students. Les recuerdo que esta clase es la segunda clase virtual que tuvimos la semana pasada, ¿ya? Y ustedes saben que como siempre yo la subo en caso de que alguien se la haya perdido o si a alguien le quedó alguna duda, ¿ok? Entonces tenemos que comenzamos con la Unit 1, that is Communication. And the objective is describe communication in the past through the use of past simple. Entonces seguiremos con nuestro past ya e iremos de poquito agregando contenidos relacionados a communication. Entonces, communication in the past, ese sería nuestro tema de hoy. And then we have let's think, ya la semana pasada yo les hice esta pregunta. How do you think that communication was in the past? ¿Ya? Entonces acá la pregunta decía, ¿cómo creen ustedes que fue la comunicación en el pasado? ¿Ya? Les recuerdo que las respuestas que ustedes me dieron fueron súper certeras, ¿ya? Y estuvieron relacionadas a lo que yo quería conseguir en el fondo, ¿ya? Que en el fondo ustedes me dijeran tipos de formas de comunicación que existían antiguamente, ¿ya? Ustedes saben que hoy en día la comunicación ha avanzado ya y tenemos mucha tecnología de por medio y eso también obviamente apoya la comunicación. Ya además de la comunicación verbal, que es el hablar de persona a persona, ¿cierto? Existe el teléfono, el celular hoy en día, ya el internet, redes sociales, etcétera. Pero en el pasado muchos de ustedes me hablaron de las palomas mensajeras, ya que fue súper acertado. Otros de ustedes me hablaron de las señales de humo, ya que yo también les dije que estaba súper bien. Y otros también me nombraron el código Morse, ¿ya? Entonces, súper bien, ¿ya? Ahí tengo smoke signals, carrier pigeons, and Morse code, ya, súper bien. Obviamente hay otras, ¿cierto? Maybe letters, ya son antiguas, ya las cartas, recuerden que antes se escribían muchas cartas, ya, y claro, esto es como las señales de humo muy antiguo, ya, pero sí existieron, ya, y lo mismo que el Morse code, ya se utiliza aún, pero obviamente no como antes, ya. Then we have, let's remember, ya, aquí yo después les hice un pequeño resumen del pasado que ya lo hemos requete contravisto, ya. So when we talk about a situation which started and ended in the past, we have to use past simple. Entonces, cuando hablamos de una situación que comenzó y terminó en el pasado, usamos el pasado simple. The structure depends on the type of verbs. Y recuerden que siempre la estructura va a depender del tipo de verbo. So we have verb to be, nuestro queridísimo verbo to be, ya en pasado was, were, y other verbs. Ya estos other verbs les recuerdo que son nuestros regulars and irregular verbs. Entonces, verb to be, ya was y were en pasado. Les recordé la forma afirmativa que era subject plus was were plus complement. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, I was a cheerleader, ¿ya? Yo era una porrista. Recuerdo que el was o el were va a depender siempre del subject, ¿ya? En este caso, como estoy hablando de I, sería was, ¿ya? Entonces, con el was sería she, he, it, ¿ya? En I. Y por lo tanto, con el were sería you, they, and we, ¿ya? Esa sería la forma plural con were. La forma negativa, we have subject, was, were, plus not, plus complement. ¿Ya? Recuerden que acá puede ser was not, were not, o bien wasn't o weren't, ya cuando le agregamos la partícula not. Y queda con una apostrophe. I wasn't a pilot. Yo no fui un piloto. Yo no era un piloto, sorry. And then we have the interrogative form, que son las preguntas. Ya les recuerdo que acá el was y el were pasa adelante, ya al comienzo. Subject and then complement. Y el ejemplo dice, were you sad? ¿Estuviste triste? ¿Ya? O ¿estuviste tú triste? ¿Ya? Entonces, como es un you, uso la forma pasada were del verbo to be. So, were you sad? ¿Ya? Y el complemento sería sad. ¿Ya? ¿Estuviste triste? And then we have other types of verbs. Ya acá es donde entran nuestros regulars and irregulars.
So we have affirmative form, the subject plus the verb, ¿ya? Acá puede ser a regular verb, ya los que terminaban en D o ED, o un irregular verb, que son todos los otros que tenían tiempos verbales distintos, ¿ya? Plus complement. Entonces tengo, he visited Madrid, ¿ya? Él visitó Madrid, ¿cierto? Ahí el visit es un verbo regular. Negative form, we have subject plus did not plus verb plus complement. Entonces tengo, they didn't eat their lunch, ¿ya? Ellos no comieron su comida. ¿Ya? Entonces acá estoy usando un verbo irregular, que es el verbo eat, ¿ya? Recuerden que ustedes mismos ahí me dijeron que el pasado era ate, se escribe ate, ¿ya? Y la negación, recuerden que es un did plus un not, ¿ya? Y al juntarlo, la forma, la auxiliar queda didn't, ¿ya? Entonces, they didn't eat their lunch. Ellos no comieron su almuerzo. And then we have questions, ya the interrogative form, we have did plus subject plus verb plus complement. Entonces siempre al comienzo cuando hacemos una pregunta tiene que ir el auxiliar. En este caso, como estamos hablando en pasado, nuestro auxiliar sería did. Then we have the subject, then the verb, and then the complement. Entonces sería did she brush her teeth? ¿Lavó ella sus dientes? ¿Ya? Recuerden acá que si había una WH question, ya un where, un why, un when, un who, iría al comienzo, antes del did, ¿ya? Después vendría el did, el subject, el verb y el complement. Lo demás sigue igual, ¿ya? Pero si yo quiero preguntar un dónde o un cuándo o un por qué, siempre esas palabras van al comienzo, ¿ya? Ya sea en presente o en pasado, siempre van al comienzo. Ok, then we have lo nuevo que era transitive and intransitive verbs, ¿ya? Entonces, yo acá les expliqué que a verb can be described as transitive or intransitive based on if it requires an object to express a complete thought or not. Entonces les expliqué que los verbos podían ser descritos como transitivos o intransitivos, ¿ya? Y esto se basaba en si el verbo requería un objeto para expresar un pensamiento completo o no, ¿ya? Entonces puede requerirlo o no puede requerirlo. So we have transitive verbs require an object to complete the meaning of the sentence. Los verbos transitivos requieren un objeto para completar el significado de la oración. So we have, for example, I bought, yo puedo decir yo compré. ¿Yo compré qué? ¿Ya? Si yo llego y digo eso, nadie me va a entender. I bought something. ¿Qué compré? ¿Ya? Entonces la pregunta acá que me van a hacer, what did you buy? ¿Qué compraste? Entonces lo correcto con el verbo comprar sería I bought a new computer. Decir lo que compré. Ya, I bought some clothes. No sé, I bought food. Ya, I bought a new computer, etc. Ya, entonces el verbo buy, que acá está en presente, el pasado es bought, es transitivo porque requiere un complemento, requiere un objeto. And then we have the intransitive verbs do not need an object to make sense. Estos verbos intransitivos no es necesario que yo le agregue un complemento para que la oración tenga sentido. Ya, entonces yo podría simplemente decir they jumped y listo, se entendió. Ellos saltaron. Da lo mismo dónde, da lo mismo quiénes. They jumped. Ya, ellos saltaron. Y también puedo decir he arrived. Él llegó. Ya podría decir he arrived home, he arrived to his job, etc. Ya, se entiende. Ya, él llegó, ellos saltaron. No es necesario que le agregue un complemento. So, transitive verbs require an object and intransitive verbs do not require an object. Transitivos requieren un objeto o un complemento y los intransitivos no lo requieren, ¿ya? Acá después venían las actividades, ya, let's practice, y acá tenían que indicar si el verbo era transitivo o no. Ya, esta actividad ya la hicimos, yo se las voy a dejar de todas maneras para los que no estuvieron las puedan ir anotando solo las respuestas en su cuaderno, o si quieren anotarlo todo ya es cosa de ustedes, pero me basta con que vayan anotando las respuestas. Entonces, por ejemplo, she was crying all day long. Usted dice ya, a ver, ¿qué dice la oración? Ella estuvo llorando todo el día. Si yo digo she was crying, hasta aquí está el verbo, ¿ya? Ella estuvo llorando.
¿requiere o no requiere de un complemento para yo entender lo que está diciendo la oración? Entonces usted me va a decir, Miss, se entiende hasta acá. Entonces yo podría decir, she was crying, ¿ya? O podría agregarle el all day long. She was crying all day long. ¿Ya? Por lo tanto, este verbo sería intransitive, ¿ya? No requiere del objeto o del complemento para entender lo que quiero decir con el verbo, ¿ya? Entonces las otras no las voy a poner porque si no van a ir saliendo las answers, ¿ya? Yo les voy a dejar el PPT en Classroom y ustedes las pueden ir resolviendo. Ya chicos, un abrazo, nos vemos la próxima semana, que estén súper bien. Ya lo que necesiten me escriben. Bye bye.